Eloy, te doy la bienvenida, te agradezco muchísimo de parte de toda nuestra comunidad y de parte del Sancine que nos hayan permitido llegar con este Possible Impact Day a Barcelona y estamos atentos a tus palabras para que puedas contarnos un poquito más sobre tu trabajo y sobre de qué modo en Barcelona están trabajando por estos temas. Pues yo estoy encantado de acompañaros. Realmente para mí también es un privilegio poder hablar en un evento y poder hablar en eventos que a veces no se esperaba que estuviésemos hablando de medio ambiente, de ecología, ¿no? En el cine, en el día a día, en nuestra vida cotidiana. Creo que es muy interesante poder hablar de esta emergencia climática y acercarla pues, a toda la ciudadanía. Déjame empezar primero para dar quizás una buena noticia, porque luego no daremos tantas buenas noticias porque la situación es grave, ¿no? Pero sí que es cierto que hemos superado, o en gran parte hemos superado, una etapa en la que aún teníamos que preguntarnos si existía o no existía. O sea, creo que esa fase, aunque aún podemos ver en algunos países, en algunas ciudades, gente que aún pone en tela de juicio, pero creo que el gran consenso que ha habido con toda la comunidad científica sí que nos permite hoy decir que ya hay un consenso en que existe evidentemente el cambio climático, que es grave y que es causado por la actividad humana. No es una fatalidad que haya aparecido por arte de magia, sino que encima hemos sido nosotros responsables, con lo cual también depende de nuestra acción cómo lo vayamos a solucionar, ¿no? Con lo cual el primer que ya hemos, o a mí me gustaría pensar que ya hemos superado ese debate sobre negacionista, ¿no? Durante mucho tiempo sobre si existe o no existe, ¿no? Y también creo que estamos entendiendo, y ahí hay muchos esfuerzos en entender que es algo que no es tan lejano, no es algo que pasa en los casquetes polares, ¿no? Y con el oso polar, sino que hoy en día en nuestras ciudades, con el aumento de las olas de calor, con, ¿no?, la intensidad de las lluvias torrenciales, con algunos países, ¿no? Han tenido, por ejemplo, estos incendios masivos, ¿no?, que han asolado millones de hectáreas, ¿no? El cambio en la biodiversidad, ¿no? Como incluso la presencia de aves ya está cambiando en muchos de nuestros territorios. Ya vemos como esa realidad ya no es tampoco una realidad lejana, sino que los impactos de esa emergencia climática, de ese cambio climático, están a día de hoy ya presentes en nuestro día a día y en nuestras ciudades, ¿no? Y creo que ahí ha sido fundamental, por un lado, la comunidad científica, sin lugar a dudas, o sea, el hecho de que la comunidad científica haya tenido un peso relevante a la hora de describir qué estaba pasando, ¿no? Porque muchas veces se intenta, ¿no?, a base de contrainformes, intentar poner una nebulosa en el que ya no sabes qué es cierto y qué no es cierto, ¿no? Poder hacer emergir la comunidad científica de una forma clara, creo que eso ha sido fundamental, ¿no? Y luego, pues yo creo que ha sido la comunicación, o sea, entender que ahí tenía que haber toda una acción de divulgación, ¿no? Que no nos podíamos quedar con simplemente unos conceptos muy científicos, sino que había que haber una comunicación muy potente en el que en muchos casos los meteorólogos se han convertido en uno de los ponentes, ¿no?, de la Ponencia Internacional de Emergencia Climática, pues cada día, ¿no?, cuando vemos las noticias, cuando nos preocupamos por el tiempo, tenemos ahí unos emisores muy interesantes como la meteorología, pero evidentemente todos los ámbitos de la comunicación, ¿no? Y también cómo es eso importante para cambiar una cultura, ¿no? Y creo que ahí iniciativas como la del cine, llevar, ¿no?, esa temática, esa problemática, esa realidad a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, creo que también ha sido muy relevante, ¿no? Desde el cine, desde los grandes medios de comunicación, de cómo han también acogido, ¿no?, pues esa realidad creo que ha sido fundamental, ¿no? Quizás para mí el reto que ahora tenemos es, hemos entendido también el problema, que incluso tenemos ¿no?, una generación muy joven movilizada, pero que sufre ansiedad, ansiedad porque es consciente de que ese gran problema, que ahora ya nadie lo niega, no va acompañado de unas grandes medidas, o no conseguimos hacer entender que esas medidas lo vayan a solucionar, ¿no? Y es en ese, yo creo que ahora estamos un poco atrapados en las medidas, ¿no? O sea, todos tenemos claro que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, pero eso es muy costoso, ¿no? Y es verdad que ahí los partidos políticos les cuesta mucho porque saben que todo lo que supone, ¿no?, cambiar los hábitos el día a día, pues ahí también hay un desazón, ¿no? Hay un desapego de la ciudadanía en el que cuando ve que una formación política puede dibujar pues caminos que son difíciles, ¿no?, que no son fáciles de transitar, y tiene tendencia a querer acogerse pues a otra formación que puede plantear soluciones mágicas, ¿no?, o que desde un estado de confort vamos a poderlo solucionar. Yo creo que ahí la comunidad científica es muy clara, no hemos hecho suficiente, tenemos que acelerar,
incluso nos alerta que nos tenemos que preparar para cambios dolorosos. O sea, llegan a utilizar ya términos, ¿no?, de líneas rojas, de estado de alarma. O sea, estamos ante una situación que sí o sí va a haber cambios en nuestra forma de vida, que evidentemente no tenemos que entenderlos como una pérdida, sino realmente un cambio en el que vamos a tener que movernos, comer, alimentarnos, etcétera, de una forma distinta, ¿no? Y ahí, pues, desde el ayuntamiento, contaros un poco qué estamos haciendo. Si bien es verdad que es una temática, podríamos decir, planetaria, ¿no?, donde los estados son los grandes responsables, poco vemos eso que comentamos, ¿no?, cómo afecta a todos nuestros ámbitos de nuestro día a día, pues también yo creo que las ciudades, ¿no?, como grandes zonas donde se producen grandes emisiones, también tiene que tomar un papel activo, ¿no? No únicamente, evidentemente, desde el ayuntamiento, sino con la sociedad civil, con las empresas, ¿no?, ese pacto de ciudad que en Barcelona se culminó, ¿no?, con una declaración de emergencia climática en enero de 2020, pues intentábamos mostrar, ¿no?, cuál debía ser ese rumbo, ¿no? Y identificábamos, para simplificar mucho, 4 grandes ámbitos de transformación para reducir emisiones, ¿no? Primero, los dos más importantes, energía y movilidad, ¿no? En energía, tanto cómo cambiamos la fuente de energía, ¿no? No depender de los combustibles fósiles y apostar por las energías renovables. Y también ahí en ese proyecto de energías renovables, identificar también un proyecto democratizador, ¿no?, que todos podamos ser generadores de nuestra propia energía, ¿no?, y también podamos tener una mayor soberanía. Y luego también una parte más resiliente, que es trabajar la eficiencia, y sobre todo cuando hablamos de una ciudad y de la eficiencia energética, pues el tema de la vivienda, ¿no? Cómo la rehabilitación energética, cómo conseguimos, pues, que esas viviendas energéticamente sean el mínimo consumo posible, ¿no? Luego entraría la movilidad, y la movilidad es todo hoy en día. La movilidad es desde las grandes infraestructuras, ¿no?, cómo movemos las mercancías a nivel mundial, cómo hacemos los grandes desplazamientos, ¿no?, con avión, y ahí una apuesta clara en esos grandes trayectos que puedan tener una alternativa, pues, viable con el sistema ferroviario, pues apostar por el sistema ferroviario, ¿no?, incluso para mover mercancías, pero también para poder mover personas cuando tenemos, pues, trenes de alta velocidad que hoy en día, pues, conectan de una forma rápida las ciudades, ¿no? Luego la movilidad también llega desde esta visión más macro al micro, ¿no? Cuando entramos dentro de una ciudad, cómo apostamos por la movilidad sostenible, el transporte público, la bicicleta, o incluso si hablamos de mercancías, pues una vez esa mercancía ha llegado de la forma más sostenible, pues, al entorno de una gran ciudad, cómo se distribuye, ¿no? Esa última milla sostenible, ahí también podemos avanzar mucho en transformar esa movilidad, entendiendo que deberemos apostar por una movilidad más racional, más sostenible, más colectiva, incluso por una movilidad más cercana, esa ciudad de los 15 minutos, ¿no?, que dibujaba París, decir, yo tengo que poder tener todos mis servicios básicos a 15 minutos para no tener que hacer grandes desplazamientos, con lo cual tiene que haber una reducción de la movilidad y al mismo momento, pues, esa sostenibilidad, que en algunos casos, ¿no?, también habrá, pues, una movilidad más electrificada, ¿no? Y luego otros elementos también muy importantes, con menor peso, pero igualmente relevantes. Por un lado, la alimentación. Fue uno de los temas que además este año, que somos capital mundial de la alimentación sostenible, hemos puesto de relevancia, ¿no? También calculamos que un 10% de las emisiones provienen de la alimentación. Una de esas partes es por esa movilidad, ¿no? Esos alimentos que recorren kilómetros y kilómetros para llegar a nuestro plato, ¿no? Cómo apostamos por el producto de proximidad, el producto ecológico, el producto de kilómetro cero, y además cómo también tenemos que tener una dieta que, además que es más saludable y es más equilibrada, también, pues, haga menos emisiones, ¿no? Y sabemos, pues, que el abuso, ¿no?, de la proteína animal, pues hoy en día también es un generador muy importante de emisiones, con lo cual una dieta más saludable, más equilibrada, con más vegetales, con más verduras, ¿no?, también es una dieta menos, que emite menos gases de efecto invernadero, ¿no? Y por otro lado, residuos, recursos, incluso podríamos llegar al modelo de consumo, ¿no? En los residuos, evidentemente, y ahí entroncamos claramente, ¿no?, con lo que es la economía circular. Europa no puede permitirse no reciclar porque no tiene materias primas, con lo cual tenemos que conseguir. Hoy en día estamos reciclando a duras penas, no llegamos al 40%. Los objetivos tienen que situar que tenemos que reciclar más del 80% de los materiales, ¿no? Y con lo cual eso quiere decir, ¿no?, un ecodiseño, que podamos incluso luego, pues si tengo cualquier electrodoméstico que llegue a casa mía, pueda tener un sistema para que ese electrodoméstico se pueda reciclar, se pueda reutilizar, pueda tener una segunda vida. Creo que hay todo un tema con los residuos, por su huella a la hora de fabricación, incluso por su huella a la hora de su fin de vida, ¿no? Cuando lo llamamos a incineración, de nuevo volvemos
a ser emisores, ¿no? Con lo cual, en los residuos tenemos un tema muy importante, ¿no? Entender que tienen que ser recursos y no residuos, y en definitiva también un poco apelar a ese modelo de consumo, ¿no? El usar y tirar creo que ya tiene que ir desapareciendo, ¿no? Hay todo un tema con los plásticos muy importantes, ¿no? La idea del plástico de un solo uso o del producto de un solo uso tiene que ir desapareciendo para entender, ¿no? que reutilizar, que reparar, que reducir, pues también son elementos muy importantes en nuestra huella de carbono, ¿no? Para el día a día del planeta, ¿no? Eso es un poco lo que Barcelona se pone como objetivos, ¿no? De cara, ya no estamos hablando del 2050, en el 2030 ya tenemos que haber asolido pues, objetivos muy importantes en reducción de emisiones, y quizás para complementar, y no me alargo mucho más, entender que ya estamos en una fase de adaptación, ¿no? O sea, de alguna forma ya llegamos tarde, ya no es posible pensar que el mundo va a ser como lo conocíamos antes. El mundo ya está entrando en algunos procesos irreversibles debido a ese calentamiento global, con lo cual nos tenemos que estar ya en fases de adaptación, ¿no? En fase de adaptación pues para prevención de incendios, para lluvias torrenciales, para la isla, ¿no? Las olas de calor, ¿no? Que además son unos principales causantes, ¿no? De muertes vinculadas al cambio climático. Las ciudades ya tienen que cambiar, ¿no? Tienen que ya apostar claramente por aumentar las zonas de verde, para fomentar los refugios de biodiversidad, para fomentar pues, esos refugios climáticos para las olas de calor, para rehacer todos los sistemas de aguas pluviales, porque vamos a tener más lluvias torrenciales, y eso, muy a pesar, ya es nuestro día a día. O sea, nuestro día a día en Barcelona ya tenemos que decir que estamos preparando la Barcelona porque va a haber cambios que tenemos que conseguir que sean el mínimo posible, pero hay cambios en las que ya estamos en plena adaptación y en resiliencia, ¿no? Y eso también es otro señal de alarma, ¿no? Que ya hay cosas que no vamos a conseguir revertir, ¿no? Porque irreversiblemente ya hemos traspasado algunas fronteras, ¿no? Pero quizás va a no quedarnos una visión quizás tan crítica, ¿no? Lanzar una visión de optimismo. La emergencia climática es un problema que nace en las últimas décadas. Esto si nos situamos hace tan siquiera de 50 años, no estábamos en esta situación. De hecho, la referencia, ¿no? En todos los objetivos de emergencia climática son los 90, ¿no? Con lo cual es solucionable. No podemos entender que esto es una fatalidad en la que ya tenemos que tirar la toalla, sino que perfectamente somos capaces y debemos ser capaces de trazar otra hoja de ruta, ¿no? Con solidaridad internacional, con compromiso individual y colectivo. Y yo me quedo con eso, ¿no? Con toda la esperanza de que tenemos y debemos ser capaces pues, realmente de poner otro rumbo a esa casa en llamas, ¿no? Que decía la Greta, ¿no? Ahora mismo es un vehículo en llamas que va directo a un precipicio, pero estoy seguro que después de la cumbre de Glasgow vamos a reforzar nuestros compromisos, y Barcelona tiene que estar allí para demostrar que sí se puede, que es posible, pues en tomar otro rumbo, en tomar un rumbo de reconciliación, ¿no? Con nuestro planeta, que en definitiva es nuestro hábitat. Si no tenemos planeta, no tendremos ni casa, ni movilidad, ni residuos, ni alimentación, ¿no? Bueno, Eloy, muchísimas gracias por tus palabras. De vuelta, honrados de poder tener la posibilidad de hacer este Possible Impact Day con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, y más que agradecidos. Así que bueno, te mandamos un fuerte abrazo de parte de toda nuestra comunidad y del Sancine, y vamos a seguir con este día emocionante, lleno de charlas y de invitados especiales para seguir transformando la realidad juntos.